Bueno, a veces un servidor Isidro Pérez cita lo que la gente nos dice, pero otras veces, lógicamente, también me gusta aportar en el espacio pues lo que uno piensa. Cuando uno escucha ese tambor gomero de chaveta, de calacimbre, con ese sonido, pues como saben ustedes, que es característico, ¿no? Piensa que es algo más que un sonido, piensa que es algo más que un resonar. Piensa que es en definitiva la cultura de un pueblo que tiene un corazón que late, que aunque nadie lo tenga en la mano, nos pertenece a todos. Incluso a aquellos que quizás a lo mejor por desconocimiento denigran de sus propias Islas Canarias, de su propia patria. Pero todos lo llevamos dentro. Está en nosotros, en los medios, en la cultura, en tantos sitios, el que podamos hacerlo pues factible. Pablo de Luca, Ajul. Tifahuín. Aquí estamos. Bueno, pues aquí estamos nosotros también con lo que es en sí este apartado en el día de hoy, apretaditos en tiempo, como te dije, por todo lo que tenemos de Fitur y demás y tal, los carnavales que están a la vuelta de la esquina, tú sabes, ¿no? Bueno, entre época y época, pues siempre hay un poquito de huequito, un huequito pequeño para la cultura, ¿no? Y bueno, aquí no puede ser de otra manera, esa es la esencia de Tanemir Canario. Así que adelante, caballero. Bueno, antes que nada, ¿te gustó el librito de Demandé? Sí, muy interesante, hecho por, habla de los realejos, habla de todo lo que es la cultura más allá de los mares, en este caso sí. la orilla opuesta, y habla bastante bien, ¿no? Porque es un testigo importante, ¿no? Y una descripción bastante fidedigna de lo que fue la historia de Canarias, ¿no? Bueno, pues tenemos 20 minutos por delante para hablar acerca de lo que es en sí la relación de nuestros familiares, nuestros ancestros guanches, y también, por supuesto, el lenguaje, el tamasig y demás con el amigo conocedor Pablo de Luca. Así que adelante, caballero. Vamos a tocar hoy el tema de la comedia de recibimiento. El sábado pasado, por primera vez en mucho tiempo, se estrenó en Santa Cruz, en el Teatro Guimerá, la comedia de recibimiento de un autor canario casi desconocido por nuestro pueblo, Bartolomé de Cairasco de Figueroa. Este fue un autor gran canario que vivió en el siglo XVI, ¿no? Y que fue conocido por es autor teatral, poeta, dramaturgo, escribe obras de teatro, y una de ellas es el famoso, como digo, Comedia del Recibimiento. Esta obra fue escrita en 1581 con motivo de la llegada a Las Palmas del nuevo obispo Fernando de Rueda. Era el nuevo obispo Fernando de Rueda, que llegó en 1582, y el Cabildo Catedral de Las Palmas le recomendó o le encomendó la tarea o la obra para rendir homenaje a la llegada del obispo Fernando de Rueda a Las Palmas, un año antes, o sea, en 1581. Por lo tanto, la obra fue escrita en 1581 para estrenarla en 1582 a la llegada, repito, de este obispo Fernando de Rueda, ¿no? Este Cairasco de Figueroa se puede decir que es la versión gran canaria del que tenemos aquí Antonio de Viana, que fue tinerfeño, hijo de un portugués, de una guanche, de madre guanche, de abuela guanche, lógicamente, de la cual heredó toda su sabiduría, la lengua, la historia del final de la llamada conquista, etcétera, ¿no? Pues bien, pues en este caso, en Gran Canaria, era Cairasco de Figueroa, que desgraciadamente no ha sido conocido mucho, ha estado un poquito en tiniebla, pero que ahora, curiosamente, ha salido a la palestra, y ha sido en otro día, el sábado, que asistimos en el Teatro de Mera, el principio de una especie de tourné, Orlando, o gira, que empezará por Gran Canaria y seguirá por Madrid, Barcelona, en fin, otros pueblos de allá, sí, ¿no? Ciudades. Este manuscrito había solamente una copia. Había una copia en la Real Biblioteca de Madrid. Y lo que se guardó en esta copia de la Biblioteca de Madrid, que es lo que nos interesa a nosotros en cuanto a cultura y a reminiscencias de la antigua lengua canaria,
son unos fragmentos de esa obra, ¿no? Es un fragmento, o sea que el manuscrito de copia de la Real Biblioteca era un fragmento de la obra de este hombre, ¿no? Y que recogió Abreu Galindo en 1632, ¿no? Posteriormente, Alejandro Ciolanescu en 1957 recoge la obra completa. O sea, la obra completa está escrita lógicamente en castellano antiguo del siglo XVI, pero hay una parte, un fragmento que fue, repito, el que recogió Abreu Galindo, que son, pues yo he estado haciendo la recopilación de estos fragmentos en tamasí, o en antigua lengua canaria, y son 17 fragmentos en lengua, la antigua lengua canaria, sí, que Cairasco de Figueroa plasmó en la obra porque él sabía hablar la lengua, que fue una herencia de su abuela materna. Esto sí. Es muy interesante. Uh-huh. Entonces, de esos 17 fragmentos o frases en las que se establece un diálogo entre un personaje alegórico llamado Sabiduría y Doramas, el famoso Dorama, que en realidad la obra introduce una especie de homenaje al gran guerrero canario que luchó contra los conquistadores castellanos en Gran Canaria, ¿no? Y que murió en 1480 en la batalla de Arucas por Pedro de Vera. Pues bien, aprovecha ahí, Cairasco de Figueroa aprovecha en la obra para meter y para ensalzar la figura de Dorama, ¿no? Del guerrero Dorama en el conjunto de la obra. El resto de la obra, lógicamente, está en castellano antiguo, ¿no? Uh-huh. Y ocurre como una especie de pique entre un personaje popular de Galdar, que defiende el pasado, defiende la herencia guancho a Canarias, y un personaje de Guía, que es lo contrario, que se olvida del pasado y se centra más en el presente, en la modernidad, en lo que contribuyó la nueva sociedad europea sobre la sociedad indígena, etcétera. Es interesante la obra, ¿no? Pero nosotros nos centraremos en lo que es los diálogos en tamasí o los diálogos en antiguo tamasí que estamos tratando de traducir, y que, bueno, yo me he encontrado algunas cosas bastante interesantes que ahora te voy a nombrar, porque justamente uno de los personajes que nombra Cairasco de Figueroa en la obra recibió tierras en Los Realejos. Uh-huh. En Los Realejos, precisamente, por eso es importante decir o un poco citar, ¿no?, este pasaje. Bueno, pues una de las frases de estos 17 fragmentos en lengua tamasí es la contesta que le da Doramas a Sabiduría, cuando Sabiduría le dice algo en tamasí antiguo, en el canario antiguo, porque Sabiduría se entiende que es la que sabe hablar, ¿no? La figura alegórica que sabe hablar. Es una especie de una dama vestida de blanco que mantiene un diálogo con Dorama. Entonces, Dorama le contesta: Aguay Marana, Narawas, Ayasha, Atimadas, Aiti, Autindana, Ast, Chambeneguer, Ast, Bentaguaire. O sea, que nombra a 3 personajes. Por una parte, Autindana, personaje real que existió en la sociedad gran canaria; Chambeneguer, que ahora veremos quién es este Chambeneguer; y Bentaguaire. Y vamos a ver quién fue Bentaguaire. Vamos a recalcar un poquito estos aspectos porque es importante, ¿no? Y está diciendo concretamente el Aigua Baraná, Maraguas, Ayasha, es un poco una deformación castellana de lo que es Aigua y Baragua, dicen los antepasados, oeste de los antepasados, este antepasado. Porque resulta que en la obra lo que hace Cairasco de Figueroa es despertar el largo sueño que tiene Dorama, que está muerto desde hacía 100 años, lo resucita, y entonces entra en escena hablando de que él fue un gran guerrero, de que luchó contra Bentaguaire justamente también, ¿no? Y contra los castellanos, y al final de la obra lo que hace es morirse otra vez.
O sea, vuelve otra vez a su tumba, ¿no? Ajá. Pues bien, en el interín eso, en el intervalo, transcurre el intervalo de la obra transcurre estas conversaciones, estos diálogos, ¿no? Sí. Pero lo importante es que dice las hijas de Autindana, o sea, evoca Dolama, las Sí. hijas de Autindana, las hijas de Chambeneguer y las hijas de Ventaguaire. Empezando por Autindana, la información histórica que tenemos de los cronistas habla de un tal Autindana. La traducción de Autindana es el de las tierras de combatir. O sea, se está refiriendo al Guanartemato de Telde, que fue el más combativo de los dos con respecto a la conquista o al intento de conquista castellana de la isla de Gran Canaria, ¿no? Entonces existió un Autindana viejo, o sea, el padre, que murió en 1501 en Galda, una Autindana, ya mayor, ¿no? Mm. Que murió con unos 60 años más o menos. Y este Autindana fue el padre de otro personaje, que era el Faicán de Galda, llamado Aimediaocán. Es un poquito complicado de pronunciar, pero bueno, Aimediaocán. Este Aimediaocán estaba cristianizado, ¿no? Y era hermano de Ventagoye, el Guaire, o sea, el Guanarteme de Telde, ¿no? Pues bien, tanto Aimediaocán como Ventagoye, Ventagoye murió en 1476, pero Aimediaocán fue cristianizado por su madre, ¿no? Y aceptó lo que es la religión cristiana, ¿no? Pues bien, este Aimediaocán, que era el Faicán, tuvo a su vez un hijo llamado Autindana el joven. O sea que hay dos Autindanas. Sí. Autindana el mayor, que es el padre, Aimediaocán, que es su hijo, y después a su vez tuvo otro hijo llamado Autindana el joven, que este Autindana el joven, por ahí donde voy, ¿no? Fue el que pasó a la conquista de Tenerife, ¿no? Con el nombre de Juan Dara de las Casas, y recibió tierras en el Mencellato de Taoro. De ahí viene el apellido de Ara del Puerto de la Cruz. Ah, vale, muy bien. ¿Ah? Ujú. Bueno, pues un Ara, apellido muy conocido en el Puerto de la Cruz. De Ara, de ahí viene. Sí. O sea que todo lo que tenga el apellido de Ara en el Puerto de la Cruz, o la zona de Otava, en fin, toda Sí, esa zona del norte, sí. viene directamente de Autindana, de los descendientes de Autindana. Así que tienen entonces Claro. vale. Este Autindana recibió tierras en el norte de Tenerife y tuvo precisamente y justamente varias hijas. Por eso en la obra dice las hijas de Autindana. Estas hijas de Autindana, que está recogido por Leopoldo de la Rosa, que fue un genealogista, ¿no? Sí. Y casó este Juan Dara, o el que llamó Autindana, cristianizado Juan Dara, o Juan de las Casas, ¿no? Y tuvo varios hijos, Antonia Dana, Juan Perdomo, María Sánchez, Francisca Dana e Isabel Dana. Y otorgó testamento en los realejos, o en el realejo, Sí. en este caso el realejo alto, el 13 de mayo de 1550. Todo esto es historia. Sí, por supuesto. Importante porque revela pues una serie de gente de Gran Canaria que colaboró en la conquista de... Sí. de Además, Tenerife. Autindana. como yo te dije a ti, el Realejo Bajo especialmente, incluso muchos de los artesanos que estuvieron aquí, canteros, venían de Gran Canaria y que se quedaron aquí, ¿no? Y que vivieron especialmente en esa zona, pero que también, por supuesto, aquí todo el mundo los conoce como los canarios, ¿no? Y de apodo, más que de apellido, se quedaron, ¿no? Pero está bien. Pero mira, hay una cosa que me interesa muchísimo y que mucha gente ahora tiene que reflexionar sobre ello. Y es precisamente de que por mucho que quieran echarle tierra, por mucho que quieran verlas como solamente huesos, una vitrina, por mucho que quieran ver como algo que ya no es parte inherente tuyo, todo lo que estás diciendo, Pablo de Luca, ahora nos lleva a la médula de la sociedad canaria, a personas que hoy en día están vivas y que llevan con orgullo, o deben hacerlo, esa ascendencia, esos apellidos y demás. Es decir, que el pueblo guanche no ha muerto, el pueblo guanche está entre nosotros. Y después está el siguiente personaje, Chambeneguer. Lo de Chambeneguer es
un personaje, en este caso proviene de una palabra, de una voz toponímica. Seguramente te sonará a ti Beneguera, ¿no? Sí, en Gran Beneguera Canaria. es una zona de Mogán, en la parte occidental de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y se refiere precisamente al faicán. O sea, estamos hablando de que Chambeneguer era el faicán de Galdar, así como había un faicán de Telde, faicán de Galdar. Sí. Muy bien, este Chambeneguer fue el faicán de Galdar. ¿Por qué llamaban Beneguer? Porque vivía en la zona de Beneguera, Chanu Beneguer. Sí. Curioso, sería la zona de ahí. Entonces Sí. también tuvo hijas, las Sí. hijas de Chambenego, de Faicán de Galdar. Y finalmente se nombra a Ventaguaire. Bueno, pues Ventaguaire fue ni más ni menos al que se enfrentó Dorama, ¿no?, en Telde, ¿no? Porque Dorama simplemente dio muerte a Ventagoye, Guanarteme, de Telde, porque estaba haciendo pacto con los castellanos. Entonces, al Dorama dar muerte a Ventagoye, que era el Guanarteme de Telde, que murió en 1476, pues este Ventaguaire, que era también de Telde, se enfrentó a Dorama y lo venció en una especie de desafío personal. Bueno, pues Ventaguaire también pasó a la conquista de Tenerife con Alonso Fernández de Lugo y fue ni más ni menos el que después, al bautizarse, recibió el apellido de la Sierra. Por tanto, todos los que se apelliden de la Sierra, en Tenerife, Sí. proceden de este noble o este guerrero gran canario llamado Ventaguaire de Telde. Pues qué curioso, porque yo hice estos días por San Vicente, hay uno de los religiosos que tienen allí la lápida, no se sabe si está enterrado o no allí, pero los apellidos son Siberio de la Sierra. Exacto, pues este hombre era descendiente de Ventaguaire, Ajá. este noble de la isla, Hidalgo, de la isla de Gran Canaria, que colaboró en la conquista. Bueno, Sí. Y eso da pie también para pensar. claro, Sí. es la realidad histórica. ¿Qué Sí. quiere que te diga, chico? Dice, no, es ¿por qué colaboraron con la historia? Porque hermanos con hermanos y tal, porque todo partió de, en fin, del pacto que hizo Fernando Guanarteme, que Sí. al principio se enfrentó a los españoles, pero al final fue convencido, lo cristianizaron, lo llevaron a España, lo vistieron con ropaje vino cristianizado y trató de convencer al pueblo canario que El salvaje, ¿no? Como dice el otro, ¿no? El buen salvaje, ¿no? tenía que rendirse y tenía que, Sí, sí. en fin, que someterse al dominio castellano, ¿no? Ujú. A tal punto que fue el que ayudó a los castellanos a la entrada de la conquista, la llamada conquista, Sí. porque lo hacíamos conquistado, ¿no?, de Tenerife, ¿no? Sí. Por tanto, ya hay dos personajes, de los tres que nombra, curiosamente, Cairasco Figueroa en la obra, hay dos personajes, que es Autindana el Joven, que es este Juan Dara de las Casas, ¿no?, o de Ara, y Ventaguaire, que fue después de la Sierra, ¿no?, Sí. que colaboran con la conquista de Tenerife. Es una historia bastante interesante y lo que estamos enfrascados es en la traducción, que es bastante complicada porque está muy españolizado, muy... Esa es una de las cosas que yo quería incidir, porque muchas de las voces son españolizadas. Por ejemplo, tú decías Totalmente. antes lo de guera, ¿no? Pues aquí tenemos nosotros longuera. Mucha gente dice, no, que es del portugués, de longo, largo, tal, no sé Ah, qué, sí, ese de detalle italiano. importante. Pero no, Claro. hay muchas veces que es como, digamos, que se Mira, vuelve... no me había dado cuenta de eso, de Sí. lo de la longuera de los Realejos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Es posible que sea un topónimo guanche deformado absolutamente, Sí. porque bueno, la deformación lingüística fue brutal. O sea, hay cada topónimo y cada disparate por ahí de las palabras, antiguas palabras guanche, deformadas en el castellano, que ni se reconocen. Y curiosamente, es verdad, longuera, guer, Sí. significa laguna, por cierto. Sí. Y a ver si por la parte de la longuera realeja había antiguamente lagos, lagunas... Hombre, llanos, los etcétera. acuíferos, el agua llegaba al mar y caía al mar, eso no hay duda. Y todavía sigue haciéndolo, pero... Ahí tenemos ya un ejemplo. Sí. Que puede ser, como dices tú, una reminiscencia guanche, ¿no? Sí. Bueno, Y entonces, claro, estamos en esta tesitura de traducir
bastante con dificultades Bueno, pues, estos diálogos que son bastante interesantes y que es lo que recogió Abreu Galindo. Bueno, hoy atención, que ya estamos fuera de tiempo. Lo que sí tengo que decirles es que Pablo de Lucas nos ha traído a nosotros a Cairasco de Figueroa, que pueden conseguir bibliografía de él, pueden leerlo, pueden ir a buscar algún libro, pueden, no sé, en cierta manera... Simplemente poniendo en Google Cairasco de Figueroa, sí, con medio del recibimiento me dan toda la información. Pero con cuidado, porque hay muchas mentiras. Seleccionen bien lo que están poniendo, porque hay algunas burradas que he visto yo con respecto a los guanches, a Canarias y todo, que tú dices, Dios mío, cuidado, miren bien dónde están, quién es el que lo produce, porque hay veces que citan directamente la palabra mágica y cuando vas allí es algo totalmente diferente, incluso hasta nocivo, vamos a decirlo así, que no tiene nada que ver con nuestra tierra. Entonces, eso es como todo, ¿no, Pablo? Hay que... Sí, está claro, está claro. Ahí queda. Y por cierto, por terminar, quiero recordarte lo que te dije antes, el micrófono cerrado. La gente que quiera tener algún tipo de conocimiento de los libros y el trabajo de Pablo de Lucas, Pablo me dice que la mayoría están agotados, según dice, ¿no? Sí. Bueno, pero... Porque se hicieron ediciones limitadas, sí, debido, en fin, a exigencias de las editoriales, y ya está todo agotado. Bueno, pues se pueden poner en contacto de 2017, ¿no? Sí, se pueden poner en contacto a través del Facebook de él mismo y en algunos casos especiales, si él me deja permiso, pues yo obviamente le daré la forma de contactar con él. Que interese y que es de serie, pues por supuesto, le puedes dar el teléfono. Muy bien, pues seguiremos con las mañas, señor, con nuestra tierra y con su gente, que queda ahí. La protohistoria que decíamos el otro día con Isidro Cedrés también, sí, y de esa historia que nos pertenece. A Isidro, yo lo aprecio mucho, tanto como Juan Manuel, y a ti también, por supuesto, como flamante vicepresidente de la asociación, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos ahí poniendo nuestro granito de arena y de sal, como decía don Antonio, el cura, oiga, otro también enamorado de nuestra tierra y de su gente. Y yo lo que sí les digo una cosa, cuanto más hablemos de ello, menos nos enterrarán, menos nos meterán dentro de una vitrina con huesos. A mí, sinceramente, y lo digo con el corazón en la mano, me daba mucha pena en ese reportaje y en otros, cuando se habla de los guanches y lo único que se saca son huesos en una vitrina. Por mucha información que dé y por mucho que sea científico. Sí te puedo decir, Isidro, es que la parte norte de Tenerife, curiosamente, no en el sur, sino en la parte norte de Tenerife, hay muchos descendientes de gente de Gran Canaria que colaboró en la conquista. Sí, claro. Curioso. Incluso el topónimo, la finca La Canaria, que está por ahí cerca de la zona norte de la Otava. Sí, ¿no? sí. Bueno, pero ahí queda. Pero, como dijo el otro, somos testigos de lo acontecido en la historia para el bien y para el mal. El otro día me llamó alguien, no sé quién fue, hablándome que escuchó por radio, bueno, que oyó el video, el audio, con respecto a cuando se cargaron al que mató a Tinguaro, ¿no? Sí. Que tenía una zona de Icodo y efectivamente... Hombre, quién sabe si podemos encontrar algún dato después, porque así es como funcionan las cosas. Pablo, alguien que tiene un documento, alguien que tiene una referencia, que la dice, pues claro, porque tú bien dejaste claro de que la referencia documental está ahí. No, todo se tiene que basar en la documentación. Además, yo tengo un fichaje muy bueno, Tengo un fichaje... Eso está claro. Tengo un fichaje muy bueno que seguramente tengo que presentártelo un día, que se llama Miguel Ángel Pérez Padilla, que es genealogista y que tiene un trabajo increíble, Pues bueno, ahí con esto también trabajaremos. Un abrazo, amigo, un saludo. Venga, a Jul.